Va a ser sobre el tema de matemáticas para una ciudadanía crítica. Eh, Estoy viendo la matemática desde afuera, porque no soy especialista en educación matemática, pero desde afuera creo que puedo presentar algunas ideas, algunos enfoques que puedan ayudar a los profesoras y profesores de matemáticas en su trabajo hacia una mejor educación en esa área. En esta primera diapositiva hay aquí una fotografía que nos sirve para empezar el tema. Estos son unos estudiantes de educación media que están realizando lo que ella llama un paseo matemático. Este paseo matemático es como una exploración ayudada por un profesor. Entonces están haciendo como una utilización de las matemáticas para estudiar características, sobre todo quizás de edificaciones históricas, pero algunas características de las construcciones de esa ciudad, conocerla mejor y aplicar la matemática para entender mejor. Ella comenta que trabajan sobre geometrías, equivalencias y efectos matemáticos. Bueno, eso nos da pie para empezar a reflexionar sobre esto, porque yo creo que podemos pensar esquemáticamente en tres posibilidades para la clase de matemática hoy. La primera posibilidad, irse por el camino de los ejercicios y problemas tradicionales. Bueno, eso lo conocemos, es como lo que está haciendo esta niña aquí en la pizarra, 25 más 49 y está resolviendo. Y hay muchas cuentas que ya ha realizado ella o otros compañeritos que han pasado, o sea, son ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, o los llamados problemas, pero que no son verdaderos problemas, sino que son planteamientos ficticios. Bueno, si un camión puede transportar una carga de X número de sacos de granos de maíz, cuántos camiones se necesitan para transportar Y número de sacos, ¿no? Ese tipo de problema que cae como en paracaídas, que no tienen nada que ver con ninguna situación interesante, sino que simplemente se lanza allí y hay que resolver siguiendo algoritmos, ¿no? Este camino, digamos que yo creo que debemos alejarnos de él. Es la segunda alternativa que es interesante, pero que considero que no debe ser la única, es trabajar como un matemático o una matemática. Y la tercera, que es en la cual me voy a detener más en esta charla, es la de la matemática que llamo ciudadana, vinculada a trabajos de campo, a mediciones usuales en la vida real. Esta opción es buena, trabajar como un matemático o una matemática, solo que creo que no es buena para hacerla todo el tiempo, porque no creo que todo el tiempo todos los estudiantes quieran trabajar como matemáticos. Entonces, voy a tomar la explicación que da este autor de Guzmán. Él dice, hay una propuesta de una situación problema de la que surge el tema de trabajo, una situación matemática, por supuesto, una situación matemática basada en la historia, en aplicaciones, en modelos, en juegos. Y hay una manipulación autónoma por parte de los estudiantes. Se familiarizan con la situación, con las dificultades. Y luego los propios estudiantes tratan de elaborar posibles estrategias para resolver esa situación problema y las ensayan. Y al paralelo a eso, el docente o la docente les ayuda ofreciéndoles herramientas elaboradas a lo largo de la historia, que es lo que Guzmán llama trabajar contenidos motivados. O sea, el contenido no se estudia porque sí, mira, hoy toca este tema, abre tu libro en el capítulo 5, sino el contenido se estudia porque eso es una herramienta potente que te ayuda a resolver un problema interesante que se ha planteado en clase. Se eligen las estrategias y, bueno, se tratan de solucionar el problema matemático. Al final se debe hacer, esto es muy importante, lo que se llama un recorrido crítico, o sea, una reflexión sobre todo el proceso. Y si conviene, se hace un afianzamiento formalizado y se llega a una generalización, habiendo quizás una posible transferencia de resultados, de métodos, de ideas para otros casos. Pero el tercer camino es el que yo voy a detener más a fondo hoy, que es el de la matemática ciudadana. Entonces aquí se trata de abordar situaciones de la vida real con las cuales los estudiantes puedan conectar y que permiten comprender mejor el mundo, preparan para actuar en él de una forma crítica. Y claro, utilizando la matemática, por supuesto. Implican siempre, normalmente, algún grado de interrelación con otras áreas del currículo. No va a poder ser matemática pura. Tiene que tener alguna relación, seguramente, con ciencias naturales, ciencias sociales, arte. Entonces, hay exploraciones, hay preguntas, se plantean inquietudes, se problematiza y se abordan actividades, se desarrollan actividades que abordan esas preguntas de una forma planificada. Finalmente, se comunica a otros lo que se ha hecho y se debate.
Ahora, no hay un solo tipo de actividad para la matemática ciudadana, sino que hay posibilidades diversas. Y depende del momento, de las características de los estudiantes, se pueden hacer unas u otras. Yo las he clasificado en 4 grandes o principales y 4 más pequeñas o acompañantes. Las 4 grandes: unidades didácticas integradas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y los grandes proyectos comunitarios, que son proyectos de aprendizaje y servicio. Y las acompañantes, porque son más cortas, por eso le llamo acompañantes, que puede ser que vayan paralelas a estas o incluso que vayan dentro de estas como parte de las grandes, o puede ser que después que uno termina de hacer una actividad de las principales o grandes, pues va a haber otros temas con actividades más cortas como estas, que son talleres, laboratorios, seminarios y la vinculación con formación en oficios de nivel básico o técnico. Vamos a ver cada una de este tipo de actividades. La primera es estas unidades didácticas integradas. Esta actividad grande está planificada por los docentes, o sea, los docentes la arman a partir del programa oficial. Se toman temas temas matemáticos para engranarlos con otros asuntos interesantes y poder estudiarlos en una unidad didáctica. Porque claro, una unidad didáctica no puede ser, qué sé yo, ecuaciones de segundo grado. Eso no es una unidad didáctica. Una unidad didáctica es un tema interesante para mucha gente por sí mismo y más amplio, ¿no? Más de integración. Como vivienda y hábitat, vida microscópica, la lucha por la justicia social en el siglo XX. Y suponemos que no tienen por qué estar exactamente así en el programa oficial, sino que del programa oficial se toma lo que sea relevante para algo que hemos pensado que es interesante. Y entonces los propios profesores planifican investigaciones guiadas para los estudiantes, sea documentales o sea empíricas, y incluyen lecturas, discusiones, se pueden hacer escritos reflexivos, se pueden hacer ejercicios, se pueden hacer actividades prácticas, incluso los ejercicios de la vieja escuela. Entonces, un ejemplo, a mí se me ocurre, un caso que puede ser como muchos otros, el agua. ¿Dónde podría entrar la matemática aquí, vinculada a un tema como el tema del agua, que es crucial en el mundo de hoy? Y yo tengo algunos subtemas del tema del agua aquí propuestos. El ciclo del agua, el agua en los seres vivos, cómo llega el agua a las casas. Bueno, aquí yo veo mucha matemática posible, ¿no? El tratamiento de aguas negras, la naturaleza y las propiedades del agua, enfermedades transmitidas por el agua, que podemos tener estadísticas, etc. El agua en la literatura y en la plástica. Ahí quizás se vea menos matemática, pero la puse porque es tan interesante ver cómo los artistas plásticos, por ejemplo, han sido impresionados por la visión del mar o de un lago, de un río, y lo ponen en su arte, ¿no? El agua en la cultura popular, el agua en el planeta hoy, ¿no? La segunda gran actividad es el aprendizaje basado en problemas. Ahora, esto es un problema. Aquí hay un dibujo de un circuito eléctrico esquematizado. Y el problema dice, abajo se muestra de forma simplificada un circuito eléctrico de un hogar. Calcule la intensidad de la corriente que pasa por el fusible, bombillo, olla eléctrica y tostadora. Bueno, aquí está el voltaje, aquí están los valores de la resistencia de los diferentes aparatos. ¿Esto es un problema? No, esto no es un problema para el ABP, para el aprendizaje basado en problemas. Este es un problema tradicional de la vieja escuela. Este sí. María Eugenia y Omar están construyendo su casa y se dirigen a ustedes que estudian sobre electricidad, estamos partiendo de la física, para que los ayuden con el cableado de su nuevo hogar. Se mencionan los ambientes de la casa, bueno, sala, comedor, un baño, X. Ellos quieren saber sobre tomas, ellos, María Eugenia y Omar, ¿no? Tomas, voltaje de corriente que entra, breakers, protectores de voltaje para computadora. Y entonces, este sí es un problema de ABP para los estudiantes. Es decir, es una situación problema interesante, retadora pero abordable por los estudiantes. Y se pregunta a los estudiantes qué otra información necesitan. Eso se puede hacer. A veces no se da toda la información, sino que le preguntan, ¿tienes toda la información que necesitas o necesitas más? Y eso es parte del aprendizaje. Luego de que resuelven esta parte del planteo, se les ofrece más información. Por ejemplo, aparatos eléctricos en los que quieren van a ir ubicados en los diferentes ambientes. Los estudiantes deben hacer un plano del cableado con un mínimo de circuitos, incluye tomas e interruptores. Fíjense, en el aprendizaje basado en problemas, el problema está al principio de cuando se está viendo el tema, no al final. Porque el problema es el que arrastra el estudio de ese tema.
es el que motiva y el que guía. Generalmente su trabajo por equipos se puede ir dando más información por el camino y no es un rompecabezas, sino un reto significativo a resolver. Aquí tenemos un ejemplo de un problema que se llama meteorito en Siberia. Bueno, meteorito en Siberia, yo hubiera preferido un problema más vinculado a situaciones más presentes en la vida diaria de todo el estudiantado, pero tampoco me voy a poner tan fundamentalista y no voy a aceptar lo que plantea Morales, porque también tiene su encanto y se vincula con bueno, el interés de los estudiantes que incluso han visto estas cosas en películas, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Entonces, él dice que esta es una aventura guiada para estudiantes de educación media de tercero o cuarto año. Y este es el problema. Paula, licenciada en física, viaja a Siberia para analizar el escenario del impacto de un meteorito ocurrido en 1908. Una vez allí, descubre que un nuevo meteorito se acerca a la Tierra y decide, junto a sus colegas matemáticos Palatnik y Nina, que por los nombres supongo que son rusos, Paula no, escribir una carta a las autoridades explicando cómo destruirlo mediante misiles. Entonces, bueno, ese es el problema y el profesor Morales dice que él organiza a los estudiantes en equipos de A3. Les ofrece software libre matemático, Google Maps, que va a haber foros y wikis de equipo, foros de gran grupo, y ellos se adentran en lo que él llama una aventura en que deben aplicar contenidos como áreas, perímetros, escalas, fórmulas, cambios de unidades, porcentajes, proporciones, gráficos estadísticos, ecuaciones de primer grado, funciones afines y lineales, coordenadas geográficas, interpretación de gráficas. Bueno, estas son cosas que él cree que puede trabajar de matemática en este ABP, que este es un ABP, un problema de ABP centrado en matemática. La tercera sería el aprendizaje basado en proyectos. Porque en los dos anteriores, fíjese que en la unidad didáctica el tema y las cosas que se van a hacer las tiene ya preparadas el profesorado. Y en el aprendizaje basado en problemas, el problema lo ha preparado el profesorado, que es un gran reto, por cierto. Es un gran reto preparar un problema interesante y adecuado para la preparación y para el nivel de los estudiantes con quienes estamos trabajando. Pero los proyectos, aquí tiene que, preferiblemente el tema debe surgir y su problematización debe surgir de los propios estudiantes, con el apoyo de los docentes, y debe haber una investigación estudiantil. Posiblemente sea más recomendable que haya un mismo gran tema para toda la clase y que cada equipo aborde un subtema, porque es fuerte, es muy fuerte trabajar con temas diferentes por equipo. Claro, un proyecto pues tiene 4 fases clásicas: planificación, ejecución, se interpretan los resultados, muy importante, no basta con presentar lo que pasó, sino hay que interpretar, cosa que a veces a los estudiantes se les olvida, y comunicación. Los proyectos combinan lo documental con lo empírico, no es solamente documental y tampoco es ir a buscar datos, digamos, un poco así sin mayor reflexión. Hay que combinar las dos cosas. Tienden a ser inter o transdisciplinarios y pueden tener diferentes tipos de énfasis, ser científico, tecnológico, matemático, artístico, etc. Bueno, aquí están como las fases, ¿no?, del proyecto. Se plantean preguntas los estudiantes, se planifican actividades, se desarrollan y luego se socializan resultados. Claro, para plantearse preguntas hay que tener como una escuela rica en actividades, en cosas que se han hecho, porque si no, uno no se le ocurre preguntarse nada. Uno como estudiante llega a la clase a sentarse allí, bueno, denme mi clase, pues, a escuchar la clase del profesor o a no escucharla, pero bueno, estar allá. Entonces, hace falta que en la escuela haya experiencias, trabajo de campo, salidas, que se invite gente, que haya visitantes que vengan a la clase, que cuenten sobre su tipo de trabajo, sobre lo que hacen, las experiencias que han tenido, qué sé yo, montañistas, investigadores científicos, matemáticos, que haya debates, consultas. Todo esto ayuda a generar preguntas. Luego se planifican actividades que pueden ser muy variadas: experimentos, trabajo de campo, encuestas, elaboración de algún producto, expresiones de arte, acción social. Se clarifican y profundizan las ideas. Aquí hay que ir viendo cómo uno puede meter pues, propiamente los trabajos ya matemáticas dentro de todo esto. Se desarrollan las actividades y se socializan los resultados. Aquí hay un ejemplo de un proyecto. Modelos matemáticos, se llama, a través de un proyecto. Consumo de marihuana en la región del Maule, en Chile. Esto está hecho con estudiantes de tercer año de educación media.
Y bueno, puede ser diferente en cada país si se trabaja este tema en el aula o no, pero ellos lo trabajan. Es un proyecto para poder llevar las reflexiones hacia la vida cotidiana, poder realizar un modelo matemático que nos ayude a representar, en este caso, el consumo de la marihuana en la juventud. Poder determinar al año cómo va a ir aumentando o puede ir disminuyendo. Lo tenemos que investigar nosotros. O sea, cómo aplicar las funciones en la vida cotidiana. Bueno, entonces aquí, según los autores, hay un problema real, se interpreta el problema, se hace un análisis de representaciones gráficas, se hace un ajuste de datos, hay una modelización y luego hay una proyección de datos y una validación. Este es un proyecto realmente matemático. Claro, tiene que ver con salud, tiene que ver con aspectos de ciencias sociales, pero es un proyecto matemático. Bueno, esta es la cuarta de las grandes actividades, los grandes proyectos comunitarios. Estos son proyectos de aprendizaje-servicio que ya no son de un solo salón de clases, de un solo grupo de clases, sino que es toda la institución educativa la que desarrolla estos proyectos comunitarios, porque se trata de ir hacia la comunidad, o bueno, a veces solamente dentro de la propia escuela, pero de hacer algún aporte a mejorar situaciones, a resolver problemáticas de la comunidad, bien sea con alumnos solos o bien sea conjuntamente con agentes comunales. Entonces, esto para que tenga impacto no puede ser una cosa de un solo grupo o clase, tiene que ser de todo el plantel. Claro, puede haber más de uno de estos proyectos cada año, puede haber incluso 2 o hasta 4, depende del tamaño del plantel. Y se establecen con la participación de la comunidad, por supuesto, de los docentes y de los estudiantes. ¿Qué cosas se van a hacer? Reforestación, campañas educativas sobre problemas de salud, ir a los clubes al club de ancianos de la comunidad a presentar actividades recreativas regularmente o a conversar y pasar un rato con las personas allí, etc. Diferentes tipos de asuntos pueden ser. Se puede extender durante más de un año. Claro, no quiere decir que el mismo estudiante va a estar un año completo o varios años con el mismo proyecto, sino que los grupos estudiantiles se van rotando y cada estudiante puede estar un mes o 2 meses, máximo 3 en un proyecto, y eso luego va rotando y hay otros grupos y el proyecto puede tener entonces un impacto significativo en la comunidad. Estos son los grandes proyectos comunitarios o proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces tienen servicio, pero también tienen aprendizaje. O sea, implica que va a haber reflexión a lo largo del proyecto. Va a haber reflexión, los alumnos van a hacer un informe final, van a tener se van a informar, van a leer sobre el tema que están trabajando, etc. Como les mencioné, áreas, bueno, muchas. Educación, ellos pueden ir a ayudar a los niños de primer grado de escuelas cercanas, estudiantes de educación media, estoy pensando, ¿no? Pueden ir a escuelas cercanas a ayudar a los niños que están aprendiendo a leer y escribir, por ejemplo, sería una especie de preparadores, sería buenísimo. En alimentación, en patrimonio histórico, cultural, en emprendimientos productivos, etc. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de aprendizaje y servicio que se llama Molinos de Viento y Molinos de Agua. Este sí en verdad ya es una escuela técnica, ¿eh? Este ejemplo es una escuela técnica en Argentina, pero yo creo que estudiantes de escuelas de media general a lo mejor pueden colaborar con escuelas técnicas y participar en proyectos como este, ¿no? Entonces, en este caso, este es un ejemplo real. Entonces, en el caso de Argentina, de esta escuela técnica media, los estudiantes diseñaron y construyeron molinos de viento, generadores de electricidad, para comunidades aisladas de la Patagonia. Ha tenido tanto éxito que la escuela ha incluido el proyecto en el currículo, terminaron incluyéndolo, y cada cohorte, bueno, pues por lo menos durante un tiempo, ¿no?, ha finalizado sus estudios ofreciendo un nuevo molino o una máquina generadora de hidroelectricidad a una comunidad rural. En la foto está Walmer Herrera, que él sí ya es un estudiante universitario y él empezó haciendo un molino de viento para su abuela, que vive en una zona rural, para que oyera la radio y prendiera las lámparas. Y el éxito hizo que terminó construyendo varios molinos en la zona. Un ejemplo de un aprendizaje y servicio. Hemos terminado de presentar 4 grandes actividades donde la matemática puede estar involucrada. Unidades didácticas integradas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y proyectos comunitarios de aprendizaje y servicio. Estas son las cortas.
También puede haber actividades cortas, que como les digo, o son parte de las grandes o corren después paralelas o más tarde para hacer otros temas con ellas porque se avanza más rápido. No todo puede ser, oye, tan fuerte como un aprendizaje basado en problemas o algo así, ¿no? En los talleres, pues el énfasis está en el proceso, en un aprendizaje procedimental, en aprender haciendo, pero con teoría, con teoría. Por ejemplo, jardinería, motores, informática, elaborar productos de cuidado personal como champú, etc., ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un taller con énfasis matemático ingenieril, la clepsidra, el reloj de agua. Entonces, bueno, cosas que están aquí en este taller, él empieza con una entrevista con un experto en matemática, en ingeniería, y aquí se hace el análisis como si tú tienes una lata y le abres un orificio inferior, se va perdiendo agua. Y entonces el reto es, ¿podemos a partir de la realidad de ese fenómeno construir un reloj de agua? Él plantea como preguntas guía estas. ¿Cuál es el secreto del vaciado del agua? ¿Cómo puedo construir una clepsidra o reloj de agua? Entonces, según Morales, él parte de que sus estudiantes ya saben algunas cosas, ya tienen temas explorados, como ecuaciones de primer y segundo grado, media, error absoluto, error relativo. Y hay temas a explorar que se van a aprender tratando de resolver el reto de construir la clepsidra. Funciones cuadráticas irracionales, fórmulas, desviación típica, etc. En cuanto a los laboratorios, bueno, laboratorio, allí hay que experimentar, hay que observar, hay que ensayar, ¿no? Es necesario que no sean las llamadas recetas de cocina, sino que sean laboratorios de carácter semiabierto o abierto, que sigan una o varias sesiones y claro, sí es verdad que implican la existencia de una base mínima de equipos y de materiales. En esta fotografía, la verdad que aquí los equipos son muy sencillos, pero no siempre se pueden hacer experiencias de laboratorio con equipos tan sencillos. Así que sí exige bueno, ir dotando a las escuelas y a los liceos. Hay que tener problematización e interpretación, no puede ser seguir ciegamente, paso a paso, una receta, ¿no? Bueno, hacer mezclas y soluciones, montar circuitos eléctricos, jugar con la luz, cultivar plantitas, serían ejemplos de laboratorios. Yo he tomado este ejemplo de un laboratorio semiabierto para educación media, ¿no? Entonces, el reto es diseñar procedimientos para producir secuencias de cambio de estado del agua. Por ejemplo, secuencias, fusión, evaporación, condensación. En este caso, en el libro mismo se da un ejemplo, ¿no? Hay aquí agua en estado líquido, se va a evaporar, se va a condensar por acá. Bueno, con la ayuda de agua en estado sólido que está en este recipiente y va a caer como líquido de nuevo en estas plantitas. Y entonces se le pide a los estudiantes, bueno, que hagan una propuesta y la desarrollen, que hagan el laboratorio. Es decir, no solamente que lo dibujen, ¿no? Sino que lo monten, pues que monten la experiencia del laboratorio. Hay mediciones, qué pasa con la temperatura, qué pasa con la energía, cuando hay cambios de estado, qué está sucediendo, que ellos describan cada proceso de la secuencia que han montado ellos, no la del libro, la de ellos, indicando en lo posible los valores que tienen en cada estado el agua y la dirección de transferencia de energía, el nombre de cada proceso, el nombre que recibe el agua bajo el estado físico obtenido. Pero los estudiantes tienen que realmente diseñar la experiencia que ellos van a realizar y recoger su información y presentarla. Entonces, en actividades cortas llevamos talleres, laboratorios y esta tercera serían seminarios. Y ya en un seminario lo que tenemos es leer, algunas lecturas son comunes, otras son diferentes para cada persona, tenemos discutir, asuntos que pueden ser teóricos o teórico-prácticos, incluso del mundo de, por ejemplo, la historia de la matemática o cómo la matemática se está utilizando para tal o cual cosa en el mundo de hoy, etc. Entonces hay discusiones, hay presentaciones, los muchachos escriben. Bueno, yo estoy puesto algunos temas, pero ya cada profesor, ustedes que me están oyendo, ¿qué temas podrían ser parte de un seminario interesante? Y bueno, como ustedes son de matemáticas, que incluya matemáticas. Petróleo en el siglo XXI, impacto de los videojuegos, derechos de la naturaleza, bueno, esos son temas que a mí se me ocurren. Y la última de las actividades cortas, que yo creo que es interesante considerarla, es la vinculación con la formación en oficios. Y se trata de que
en los estudiantes de la educación media general haya, quizás a partir del 9º grado o tercer año, la posibilidad de que algunas horas de su horario de clase se cumplan aprendiendo un oficio, no en el plantel, porque un liceo generalista no tiene instalaciones para eso, sino acudiendo a una escuela técnica o a una escuela de oficios, pero de una manera planificada, es decir, no por algo, una iniciativa individual, sino que el liceo le ofrece, el plan de estudios ofrece esa posibilidad, e incluso completando el estudio teórico en el plantel, aprovechando esa vinculación, esa formación en oficios para vincularla y aprender allá más de la teoría que ellos están utilizando en su aprendizaje de oficio. Debería incluir también pasantías en el trabajo. Tiene la ventaja de su, digamos, su cualidad real, ¿no? El alumno puede estar interesado en tener esta destreza para poder, eso permite un aprendizaje de la teoría en el liceo interesante al vincularla con esa práctica. Alumnos que están en diferentes tipos de formaciones, de oficios, podrían compartir sus experiencias luego en el aula del liceo generalista. Como hemos visto, pues hay que integrar en este tipo de planteamiento de matemática ciudadana, no es una matemática pura generalmente, ¿no? ¿Y cómo se puede realizar la integración? Puede ser que el docente de matemática pues tenga, por sus conocimientos de otras áreas, pueda hacer integraciones, por lo que sepa de ciencias naturales, por lo que sepa de ciencias sociales, porque le interese especialmente algún área fuera de su formación matemática, y pueda integrar. Otra posibilidad es que haya una asignatura núcleo y asignatura de apoyo. Por ejemplo, para hacer un proyecto, que el proyecto se haga, si es un proyecto con un énfasis en ciencias naturales, que el proyecto se haga en la asignatura núcleo sea ciencias naturales. Y los demás profesores, el de matemática incluido, apoyan dedicando algún tiempo en sus horas a ver temas o asuntos que tengan que ver con ese proyecto de la asignatura núcleo y que ellos lo van a contribuir con eso en sus horas de, por ejemplo, matemática. Es decir, el proyecto no es desarrollado en la clase de matemáticas, sino en la clase, por ejemplo, de ciencias, pero el profesor de matemática apoya con algunas horas que dedica a lo matemático de ese proyecto. Otra alternativa es el equipo de profesores, donde aquí sí todos los profesores están involucrados por igual, todos tienen la misma responsabilidad y hacen un pool de horas, ofrecen horas de sus diferentes asignaturas para desarrollar la actividad integrada, unidad didáctica, proyecto, problema, lo que sea. Una cuarta posibilidad es que existan en el horario del liceo, del Instituto de Educación Media o primaria, lo que pasa es que quizás hoy el énfasis lo estamos haciendo en la educación media, existan horas especiales para desarrollar proyectos y otras actividades integradas. Entonces, hay la hora de actividades integradas y los profesores se van rotando allí o como sea. Y una muy interesante es en todo esto hacer grupos intercursos para que alumnos y alumnas de diferentes edades y niveles de estudio compartan actividad. Eso puede resultar muy formativo. Y en verdad, para transitar estos caminos sí necesitamos unos requerimientos. O sea, no es que la escuela pobre, con mínima inversión, va a poder desarrollar fructíferamente este tipo de alternativa pedagógica, ¿no? Sino que necesitamos algunos requisitos que hay que irlos construyendo en el tiempo. Plan de estudio con áreas amplias, locales dignos, un máximo de 28 alumnos por sección, bibliotecas, computadora con acceso a internet, espacios de laboratorio y taller de nuevo tipo y, por supuesto, muy importante, la formación de los docentes para este tipo de trabajo, que sale de la matemática, de los ejercicios, de los problemas, de final de capítulo del libro y que entra en esto de la matemática ciudadana. Porque en verdad debemos ver la escuela como un ecosistema. La escuela es un ecosistema y hay muchas cosas relacionadas para que avancemos en el trabajo en el área, por ejemplo, de matemática, para que avancemos con actividades de matemática diferentes, de mejor calidad. Todo el ecosistema tiene que irse transformando. Eso es importante. Entonces, aquí hay una herencia vieja, rancia, que hay que superar. La escuela de los objetivos precisos, de la disciplina autoritaria, de los recorridos marcados de antemano siempre, de la simplificación de lo complejo,
de la evaluación como control y etiquetado, examen, etcétera, academicismo, uniformidad. Esto hay que superarlo y hay que construir un ecosistema diferente. Bueno, los que ya lo tengan, qué bueno, pueden entonces ya seguir desarrollando su trabajo e ir ampliando su trabajo complejo. Pues. Pero si no lo tenemos, tenemos que irlo construyendo y es una escuela con planificación semiabierta que tenga una organización democrática con participación estudiantil de las familias, que tenga actividades generadoras como que no rechace la complejidad, que la evaluación sea una ayuda para aprender, que haya apertura al mundo exterior y que haya diversidad. Bueno, aquí tenemos, pueden consultar las referencias y les agradezco mucho su atención.